Sr. Brooks, su presión arterial está peligrosamente alta y presenta síntomas neurológicos alarmantes. Necesita ir al hospital de inmediato. La voz suave pero firme de Anna Washington rompió el tenso silencio de la reunión en la enorme y lujosa mansión. La imponente sala de estar de la familia Brooks estaba bañada por la luz dorada que emanaban las enormes lámparas de araña de cristal que colgaban del alto techo. Gruesas cortinas de terciopelo rojo caían en cascada por los altos ventanales, realzando la opulenta grandeza de la multimillonaria propiedad. En medio de este esplendor, Richard Brooks, el multimillonario director ejecutivo de una importante empresa farmacéutica, presidía una crucial reunión virtual con la junta directiva. Anna estaba de pie junto a la puerta, con un trapeador y una bandeja de bebidas en la mano. Su mirada ansiosa estaba fija en Richard. En sus 2 años trabajando para la familia Brooks, nunca lo había visto así. Le temblaban las manos al sostener los documentos, su voz se quebraba ocasionalmente y su mirada recorrió la habitación como si buscara algo que no veía con claridad. Richard se secó rápidamente el sudor de la frente y espetó con irritación. «Anna, no te contraté para jugar a la doctora. Te contraté para que fueras una criada. Tu trabajo es limpiar, no diagnosticar». Los miembros de la junta, visibles en la gran pantalla en el centro de la sala, permanecieron en silencio, visiblemente incómodos, pero reacios a hablar ante el tono cortante de Richard. Anna bajó un poco la cabeza, pero se mantuvo firme. «Lo siento, señor, pero estos síntomas son graves. Está mostrando claros signos de un problema neurológico», ladró Richard, interrumpiéndola bruscamente. Anna retrocedió instintivamente, sorprendida por el repentino arrebato. Su rostro enrojeció de ira, su mirada fría y desdeñosa. «¿Quién se cree que es para hablar aquí de mi salud? Una criada negra sin educación, sin credenciales médicas, dándome consejos médicos». Un silencio escalofriante invadió la habitación. Sus palabras venenosas hirieron profundamente, pero Anna hacía tiempo que había aprendido a soportar esos golpes. Respiró hondo, calmando el temblor de sus manos. «Disculpe la molestia», respondió en voz baja, manteniendo la voz serena y educada, aunque el corazón le dolía con cada palabra. Richard la despidió con un gesto sin volver a mirarla, reanudando la reunión como si nada hubiera pasado. Al salir de la lujosa habitación, Anna sintió la mirada atenta del resto del personal de la casa. Algunos susurraban entre sí, algunos rieron disimuladamente, lanzándole miradas que mezclaban curiosidad y lástima. Todos habían oído el insulto. Caminó hacia la cocina, con la mente abrumada. Sabía exactamente qué significaban esos síntomas. Antes de ser empleada doméstica, Anna había sido enfermera experimentada en el departamento de neurología de un prestigioso hospital de Nueva York. Pero la vida había sido cruel, y los prejuicios raciales le habían arrebatado su carrera y reputación en un abrir y cerrar de ojos. De pie junto al lavabo, Anna se secó en silencio las lágrimas de sus ojos enrojecidos. Se preguntó si debía irse o seguir luchando en silencio para proteger la vida de un hombre arrogante y abiertamente prejuicioso hacia ella. «Anna, ¿por qué tuviste que provocar al jefe?», dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándola. Era Mary, la cocinera de toda la vida. «Solo quería advertirle», respondió Anna en voz baja. «Está en peligro». «Pero sabes que nunca escuchará a gente como nosotros», suspiró Mary. «En esta casa somos invisibles». Anna no dijo nada más. Conocía la amarga verdad en las palabras de Mary, pero su corazón no la dejaba abandonar a Richard. El prejuicio y el desprecio no pudieron borrar el juramento hipócrita que una vez había hecho. Esa noche,
En su pequeño cuarto del sótano, Anna abrió con cuidado su cuaderno y anotó cada síntoma que había observado. 14 de julio. Richard Brooks presenta temblores en las manos, pérdida de memoria a corto plazo, irritabilidad, trastorno leve del habla y alta probabilidad de enfermedad neurológica progresiva. Suspiró, sabiendo que probablemente soportaría más humillación por parte de Richard. Pero si se rendía, el poderoso hombre de arriba podría pagar con su vida. En su opulento ático, Richard yacía despierto, contemplando el techo ornamentado, recordando las palabras de Anna. Por un instante, la duda lo asaltó, pero la descartó rápidamente. ¿Qué sabe una criada de medicina?, murmuró con desdén, cerrando los ojos para alejar la creciente inquietud. No sabía que a partir de ese momento, su vida había comenzado a desviarse hacia un trágico punto de inflexión. Las pequeñas señales que había ignorado pronto se convertirían en una pesadilla, y la única persona que podía salvarlo era la mujer a la que había insultado y despedido. Abajo, en su pequeña y oscura habitación, Anna deslizó el cuaderno en su cajón y susurró con tranquila determinación: «No importa cuánto me desprecie, lo salvaré, porque la vida no deja lugar para el odio ni el orgullo». Pero ¿acaso un hombre tan orgulloso como Richard Brooks haría caso a la advertencia de Anna antes de que fuera demasiado tarde? El suave resplandor del amanecer se filtraba lentamente por la pequeña ventana del sótano, sacando a Anna de los atormentadores sueños de un pasado que había intentado enterrar durante tantos años. Se incorporó, frotándose los ojos mientras observaba la modesta habitación, escasamente amueblada, tan alejada de la lujosa mansión de arriba que limpiaba a diario. Instintivamente, su mano buscó el cuaderno que descansaba sobre la mesa junto a su cama. Las notas que había escrito sobre los síntomas de Richard el día anterior aún permanecían vívidas en su mente. Richard Brooks, temblores en las manos, pérdida de memoria, confusión leve, alta probabilidad de daño neurológico progresivo. Susurró las palabras para sí misma, como recordándole a su corazón que el conocimiento y los instintos médicos que una vez la guiaron seguían vivos en su interior, aunque enterrados bajo años de polvo, prejuicios y silencio. Una campanilla proveniente del piso de arriba la impulsó a moverse. Se puso su desteñido uniforme de sirvienta, lista para comenzar otro día con serena determinación. Anna sabía que sus deberes allí eran más que simplemente limpiar y servir comidas. En el fondo, creía que el destino la había puesto en esta casa por una razón. Al entrar al comedor, vio a Richard sentado a la gran mesa del desayuno con su esposa, Margaret Brooks, una mujer que siempre había tratado a Anna con cortesía, pero que jamás había intervenido cuando su esposo la insultaba. Richard miró a Anna. Sus ojos se ensombrecieron de inmediato por la irritación. No dijo nada, concentrado en su desayuno como si su sola presencia le quitara el apetito. Anna bajó la cabeza, dejó con cuidado la bandeja del té sobre la mesa y se retiró en silencio a la cocina, donde Mary estaba ocupada preparando el desayuno familiar. «Anna, ¿estás bien?», preguntó Mary con dulzura, captando un rastro de tristeza en su suspiro. «Estoy bien», respondió Anna con suavidad, con la mirada perdida. Mary no insistió. Sabía que Anna se guardaba su pasado para sí misma. Pero lo cierto era que la historia de Anna era mucho más que la de una empleada doméstica que sufría discriminación silenciosa. 5 años antes, Anna Washington había sido jefa de enfermería del Hospital St. Thomas, una de las instituciones médicas más prestigiosas de Nueva York. Era conocida por su dedicación, su profunda experiencia médica y su férrea defensa de sus pacientes.
Pero toda su vida se derrumbó cuando se atrevió a denunciar la injusticia y los prejuicios raciales en el hospital. Descubrió que el jefe de su departamento, el doctor Mitchell Barnes, recetaba analgésicos opioides de forma alarmantemente sesgada. A los pacientes de color se les administraban dosis mucho más bajas que a los pacientes blancos con síntomas idénticos. Indignada por esta flagrante discriminación, Anna documentó meticulosamente cada caso, recopilando más de 200 páginas de historiales médicos e informando del asunto a la junta directiva del hospital. La reunión interna que siguió fue tensa y tensa. Anna aún recordaba la mirada fría y burlona de Barnes al presentar su informe. «¿Entonces está acusando a un médico respetado como yo de prejuicio racial?», preguntó con voz desgarradora. «Simplemente presento los hechos con base en 15 años de experiencia médica y datos clínicos claros, doctor», respondió Anna con firmeza. «¿Y quién te va a creer a ti, una enfermera negra, antes que a mí? Un médico con más de 20 años de experiencia y uno de los mayores donantes de este hospital». Barnes sonrió con sorna, dejando al descubierto su desprecio. Como predijo, la investigación se convirtió rápidamente en una pesadilla. En lugar de revisar las pruebas detalladas que había aportado, el hospital construyó una narrativa falsa a su alrededor. La acusaron de perturbar las operaciones internas, de tener graves problemas psicológicos y de tergiversar deliberadamente los hechos por prejuicios personales. Las mentiras se volvieron más descaradas. Algunos incluso intentaron incriminarla por violar los protocolos de medicación. No había pruebas fehacientes, pero los rumores maliciosos fueron suficientes para destruir su carrera y su reputación. En 6 meses, Anna lo había perdido todo: su licencia de enfermería, su sustento, su honor y su fe en la justicia. El día que vació su casillero, Barnes pasó por allí. Le dedicó una sonrisa cruel y le susurró: «Hay lugares que simplemente no son para ti, Anna. Deja de luchar contra el destino». Anna no dijo nada. Sabía que su vida había quedado destrozada por defender a los pacientes de color, pero no se arrepentía de haberlo hecho. Aún así, la herida de esa injusticia no dejó de dolerle en los años siguientes. De vuelta al presente, Anna permanecía junto a la ventana de la cocina, observando en silencio a Richard desde lejos. A pesar de sus insultos y desdén, seguía registrando cada síntoma con cuidado, no por compasión hacia el hombre prejuicioso, sino porque jamás podría darle la espalda a un paciente cuya vida corría peligro. En sus ojos ardía la determinación, y en su corazón vivía una promesa silenciosa. No se rendiría, sin importar el desprecio ni la humillación. Porque bajo su uniforme desteñido seguía siendo la enfermera devota de siempre, comprometida con proteger la salud de quienes la necesitaban, incluso si esa persona le había infligido las heridas más profundas. Pero ¿podría un hombre como Richard Brooks, con su corazón frío y su orgullo desmedido, reconocer el verdadero valor de Anna antes de que fuera demasiado tarde? ¿O su ego y sus prejuicios lo llevarían a la tragedia más dolorosa de su vida? En los días siguientes, la salud de Richard comenzó a deteriorarse notablemente. Anna Washington vigilaba discretamente hasta el más mínimo cambio en su comportamiento, anotando cuidadosamente cada síntoma en su pequeño cuaderno. Lo hacía en silencio, con discreción, asegurándose de que nadie más lo supiera. Richard se estaba volviendo cada vez más irritable e impredecible. Antes un hombre agudo y decidido, ahora cometía pequeños errores con frecuencia, olvidaba los horarios de las reuniones, repetía frases sin sentido o perdía por completo la concentración durante conversaciones importantes.
Pero lo que más preocupaba a Lana era cómo su comportamiento se había vuelto más agresivo y confrontativo, especialmente con ella. Un viernes por la tarde, la familia Brooks celebró una importante reunión en la gran sala de la mansión para hablar sobre los planes de expansión de la empresa. Margaret Brooks, la esposa de Richard, estaba sentada a su lado. Su rostro, una máscara de preocupación oculta tras una calma forzada, reflejaba preocupación. Su hija Jessica acababa de regresar de la Facultad de Medicina para asistir a la crucial reunión. Anna permanecía en silencio en un rincón de la habitación, preparando té y refrigerios. Trabajaba con la mayor discreción posible, intentando evitar llamar la atención de Richard. Pero en cuanto oyó sus pasos, frunció el ceño con irritación. ¿Otra vez tú, Anna? No necesito que estés rondando por aquí molestando a todos. Vete, Richard. La voz de Margaret era suave, pero con un deje de vergüenza ante la reacción tan brusca de su marido. La ignoró por completo, con la mirada fija en Anna con abierta hostilidad. ¿No me has oído? Sal de aquí ahora mismo, ladró, y su voz resonó por toda la habitación, sobresaltando a todos. Anna tragó saliva con dificultad, con la mirada baja. Lo siento, señor, dijo en voz baja. Salió rápidamente de la habitación, aunque aún oía las risas apagadas de algunos altos ejecutivos. Sus risas burlonas la herían profundamente, pero sabía que no podía rendirse. No ahora, no cuando la enfermedad de Richard se estaba volviendo imposible de ignorar. Se quedó un rato fuera del pasillo, lo suficientemente cerca como para oír la conversación dentro. A través del estrecho hueco de la puerta, observó a Richard atentamente, memorizando cada detalle. Empezó a presentar el plan de expansión de la empresa, pero a los pocos minutos su discurso se quebró. Su voz era vacilante, tartamudeante, y sus pensamientos ya no seguían un hilo coherente. Creo que deberíamos ampliar. Se detuvo bruscamente, con la mirada perdida y desorientada, recorriendo la habitación. Jessica intervino rápidamente, intentando ayudarlo. Papá, te refieres al mercado europeo, ¿verdad? Me lo mencionaste ayer. Richard se volvió hacia ella con una expresión extraña y desconcertada, frunciendo el ceño. ¿Quién eres tú para llamarme papá? La sala se sumió en un silencio gélido y atónito. El rostro de Jessica palideció, con los ojos abiertos, incrédulos. Papá, soy yo, Jessica, tu hija, dijo con voz temblorosa. Richard golpeó la mesa con la mano. No conozco a ninguna Jessica. Deja de decir tonterías. Margaret, ¿quién es la mujer que trajiste? Margaret luchó por mantener la compostura, con la voz temblorosa mientras intentaba calmarlo. Richard, ella es Jessica, nuestra hija. Estás confundido. Por favor, respira hondo. Pero él se negó a escuchar. Se levantó de golpe de su asiento, perdiendo el equilibrio momentáneamente, antes de gritar con renovada ira. No estoy confundido. Están todos locos. Nunca olvidaría a mi propia hija. Salió furioso de la reunión, tambaleándose al salir, dejando a su familia y a su equipo directivo en estado de shock absoluto. Desde el pasillo, Anna lo había presenciado todo. Sus manos temblaban de preocupación. Por primera vez, el dolor que Richard le había causado parecía insignificante comparado con la tragedia que se desataba en su interior. Y, sin embargo, en lugar de ira o satisfacción, solo sentía una profunda y silenciosa pena por un hombre que se perdía poco a poco. Esa noche, en la tenue luz de su pequeño sótano,
Anna escribió otra entrada en su cuaderno. El 20 de julio, Richard no reconoció a su hija Jessica durante la reunión familiar. Sufría de profunda confusión, agitación extrema y una enfermedad neurológica probablemente crítica. Ella se quedó mirando las palabras con el corazón apesadumbrado. Ahora sabía que salvar a Richard ya no era solo una obligación moral arraigada en su pasado como enfermera. Se había convertido en una lucha contra los prejuicios, contra su propio orgullo y su equivocada superioridad. Pero por muy compasivo que fuera su corazón, no podía olvidar los crueles insultos y las burlas que una vez le había lanzado. No intentaba salvar a Richard por lástima, ni por una ingenua sensación de perdón. Lo hacía porque en el fondo seguía siendo la persona que había elegido ser, una defensora de la vida y la justicia, sin importar el costo personal. La pregunta ahora era si Richard podría afrontar la verdad y aceptar su ayuda antes de que la enfermedad consumiera su mente y su vida, o si su orgullo y prejuicio lo empujarían a una tragedia irreversible, dejándolo perdido para siempre en la oscuridad de la ignorancia y la arrogancia. La respuesta tendría que venir del propio Richard, el hombre que ahora se encontraba en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, entre el orgullo vacío y su última oportunidad de redención. En los días posteriores a ese desastroso. Durante la reunión familiar, el ambiente en la mansión Brooks se volvió más sofocante que nunca. Richard evitaba a todos, encerrándose en su despacho privado del último piso, dejando los asuntos familiares y corporativos en manos de Margaret. Todos presentían que algo iba muy mal, pero nadie se atrevía a hablar. Temían la ira impredecible del hombre poderoso. Anna lo presenció todo en silencio. Continuó con sus tareas domésticas como siempre, pero su mente no se desvió de lo sucedido. Los síntomas que Richard presentaba habían alcanzado una etapa peligrosamente avanzada. Incluso un solo día de retraso podría tener consecuencias irreversibles. Sabía que debía actuar, pero también sabía que Richard jamás aceptaría su consejo médico, una mujer a la que consideraba inferior e indigna. Solo le quedaba una manera de salvarle la vida: apelar a la única persona de la casa que podía tener alguna influencia sobre él. Margaret Brooks, su esposa y ex-enfermera. Esa noche, tras terminar su trabajo, Anna regresó a su pequeña habitación del sótano. A la tenue luz de una vieja lámpara de escritorio, se sentó y comenzó a escribir una carta, anónima, pero llena de detalles precisos sobre los síntomas de Richard, de esos que solo alguien con formación médica podría observar y describir con tanta precisión. Eligió sus palabras con precisión quirúrgica, basándose en más de 15 años de experiencia médica. Estimada señora Margaret Brooks, le escribo como alguien que ha observado de cerca al señor el reciente estado de salud de Richard Brooks. Sé que esto puede parecer repentino, pero debo advertirles que, sin intervención médica inmediata, su vida podría correr grave peligro. Durante las últimas semanas, el Sr. Brooks ha mostrado constantemente signos de daño neurológico progresivo, temblores en las manos que empeoran, pérdida rápida de memoria a corto plazo, confusión grave e incluso la incapacidad de reconocer a su propia hija durante la reciente reunión familiar. Estos síntomas son muy preocupantes, posiblemente indicativos de un tumor cerebral o un aneurisma cerebral. Le recomiendo encarecidamente que lo lleve a una evaluación médica de inmediato. El tiempo corre en su contra. Por favor, no se demore. Anna leyó la carta varias veces, asegurándose de que no faltara ningún detalle importante. Al comprobarlo, la guardó cuidadosamente en un sobre blanco sin remitente. Mañana esa carta estaría ya en manos de Margaret.
Esperaba, por remota que fuera la posibilidad, que despertara el instinto profesional de la exenfermera. A la mañana siguiente, Anna dejó discretamente el sobre en el escritorio de Margaret mientras ésta salía a hacer sus ejercicios matutinos. Su corazón latía con fuerza, mitad de miedo, mitad de esperanza. Unas horas después, Margaret estaba sentada en la sala, sosteniendo la carta en tenso silencio. Comprendía perfectamente la gravedad de sus palabras. Con su formación médica, reconocía la precisión clínica que impregnaba cada frase. Quien la hubiera escrito había estado observando a Richard mucho más de cerca de lo que ella creía. Al caer la tarde, Margaret decidió confrontar a Richard directamente. Lo encontró en su oficina y con cuidado le dejó la carta delante. Richard, necesitas leer esto. Alguien ha confirmado lo que sospechaba. Tu estado es grave. Por favor, te lo ruego. Ve al hospital para una revisión de inmediato. Richard miró la carta con expresión escéptica. Tras hojear unas líneas, soltó una risa burlona. Margaret, ¿de verdad te crees estas tonterías? ¿Quién escribió esta ridiculez? ¿Tu criada o alguien que intenta arruinar mi reputación? El rostro de Margaret se tensó de frustración. No es momento para bromas. Fui enfermera. Entiendo el problema. Necesitas que te revisen de inmediato. Richard golpeó el escritorio con la mano, haciéndola estremecer. No me voy a ninguna parte. No tengo nada malo, y no te atrevas a sacar esto a colación otra vez. ¿Richard? Le temblaba la voz a Margaret, dolida. No solo estás arriesgando tu vida, sino que estás destrozando a esta familia. Esta familia está bajo presión porque tú y esa hija nuestra delirante insisten en que estoy enferma. «¡Sal de mi oficina ahora mismo!», gritó, señalando la puerta. Margaret se fue, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En el pasillo, Anna había escuchado toda la conversación. Se dio la vuelta, con el pecho dolorido, no solo por presenciar la impotencia de Margaret, sino por la ruinosa terquedad de Richard. Esa noche, la mansión se sintió más fría que nunca. Anna estaba sentada junto a la pequeña ventana de su habitación, contemplando la tenue luz de la luna. No podía dejar de preguntarse, ¿su carta solo había empeorado las cosas o era el primer paso necesario para salvar a un hombre que se hundía cada vez más en la enfermedad y la negación? Por mucho desprecio o humillación que soportara, Anna sabía que no podía rendirse. Ella lo soportaría todo porque en su corazón vivía una promesa, un juramento de sanación que nada ni nadie podría romper jamás. Pero despertaría Richard a la verdad antes de que fuera demasiado tarde, o el orgullo y los prejuicios lo arrastrarían a una tragedia sin retorno. A la mañana siguiente, la mansión Brooks estaba sumida en un silencio sofocante y tenso. Anna salió de su habitación con el corazón apesadumbrado tras el fracaso de la carta anónima que le había enviado a Margaret, aunque la impotencia la abrumaba. Mantuvo la compostura mientras realizaba sus tareas diarias. Al salir al jardín trasero para limpiar la mesa y las sillas del exterior, Anna vio por casualidad a una mujer mayor paseando a un perro pequeño junto a la cerca. Era la doctora Patricia Williams, vecina de la mansión de al lado. Anna la había visto varias veces, pero nunca había tenido una conversación seria con ella. De repente, la perrita le arrancó la correa de la mano a Patricia y se lanzó al jardín de los Brooke, ladrando con entusiasmo. Patricia corrió tras ella, pidiendo disculpas. «Lo siento mucho. Mi perro se está portando mal y la está molestando». «No hay problema, señora», respondió Anna con cariño, sonriendo amablemente. Se agachó para recoger al perro y se lo devolvió a Patricia. Cuando Patricia se acercó para cogerlo,
Su mirada se posó en la pequeña libreta que Anna sostenía, con una página de notas médicas visible sin querer. Lo miró de reojo y luego miró a Anna sorprendida. «Disculpe, ¿está tomando notas sobre síntomas neurológicos?» Anna se quedó paralizada un instante y cerró el cuaderno rápidamente, pero la mirada perspicaz de Patricia le dijo que no tenía sentido ocultarlo. Dejó escapar un suave suspiro. «Sí, fui enfermera de neurología antes de empezar a trabajar aquí». La curiosidad de Patricia aumentó y pareció comprender por qué Anna dudaba. Sonrió alentadoramente. «Soy Patricia Williams, neuróloga jubilada. Quizás podríamos charlar un rato». Una chispa de alegría inesperada calentó el pecho de Anna, aliviando su prolongada sensación de aislamiento. Asintió e invitó a Patricia a sentarse a la mesa exterior recién limpia. En cuestión de minutos, Patricia se dio cuenta de que los conocimientos médicos de Anna eran profundos y precisos. Quedó impresionada por sus observaciones minuciosas y detallistas. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en medicina, Anna?», preguntó Patricia. «15 años, señora. Fui jefa de enfermería en el Hospital St. Thomas». Pero Anna se quedó en silencio, con una expresión ensombrecida por la tristeza. Patricia captó el dolor en los ojos de Hannah y le puso una mano suavemente en el hombro. «Entiendo que el mundo médico puede ser cruel con quienes defienden lo que es correcto, pero has mantenido viva tu profesionalidad. Es admirable». Anna sostuvo la mirada de Patricia con profunda gratitud. Por primera vez en años, sintió empatía genuina por parte de alguien del ámbito médico. «¿Y de quién han estado observando los síntomas en esta casa?», preguntó Patricia con seriedad. Anna dudó, pero luego decidió decir la verdad. «Richard Brooks presenta síntomas neurológicos graves, pero sigue negándolo y se niega a recibir tratamiento. He intentado advertirles, pero nadie me escucha». Patricia frunció el ceño, insistiendo en más detalles. Anna describió lo que había visto, y ambas entablaron rápidamente una conversación profesional, considerando posibilidades como un tumor cerebral o un aneurisma cerebral. «Lo que has descrito es muy claro», concluyó Patricia con gravedad. «Es muy probable que tenga un tumor cerebral o un aneurisma, ambos peligrosos si no se tratan». Anna sintió con la cabeza, con la voz cargada de preocupación. «Lo sé, pero no hay no hay manera. Ha dicho que pueda convencerlo a él ni a su familia. Nunca confiarán en alguien como yo». Patricia guardó silencio un momento y luego apoyó la mano firmemente sobre la mesa. «Entonces te ayudaré. Tenemos que hacerle entender a Margaret la gravedad de esto». Era enfermera. Comprenderá el peligro mejor que nadie. Anna miró a Patricia con el corazón lleno de esperanza, aunque la duda persistía. «¿Pero me escuchará? Le envié una carta anónima antes y fracasó por completo. Richard no quiso ni oír ni una palabra». «Lo intentaremos de nuevo», dijo Patricia con una determinación inquebrantable. «Esta vez hablaré con ella directamente. Como neuróloga jubilada, una voz médica externa tendrá mucho más peso». Anna sintió que una nueva fuerza corría por sus venas. Por fin tenía una verdadera aliada, alguien que no solo comprendía las realidades médicas, sino que también podía ayudarla a combatir el peligroso orgullo y los prejuicios de Richard. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de firme determinación, conscientes de que se embarcaban en una batalla difícil pero necesaria. Anna comprendía que esta decisión conllevaba graves riesgos, pero podría ser la única oportunidad de salvar la vida del hombre arrogante que la había maltratado y menospreciado durante años. La pregunta clave ahora era: ¿podría esta inesperada alianza entre Anna y Patricia convencer a Margaret a tiempo para que cambiara de opinión y salvar a Richard antes de que la enfermedad se descontrolara?
Apenas unos días después del inesperado encuentro de Anna con Patricia, el ambiente en casa de los Brooks se ensombreció aún más. Richard, aunque seguía intentando ocultar su condición, ya no podía disimular la creciente sospecha en los ojos de su esposa e hija. Jessica Brooks, recién llegada de la Facultad de Medicina, notó rápidamente los cambios inusuales en su padre. Jessica, una prometedora estudiante de último año, había heredado la agudeza mental y el buen ojo para los síntomas médicos de su madre Margaret. Esa noche, durante la cena, observó atentamente a su padre, sin apartar la vista del ligero temblor en sus manos al agarrar los cubiertos, la vacilación ocasional al hablar y su alarmante falta de concentración. «Papá, ¿te has sentido mal últimamente? ¿Algo fuera de lo normal?», preguntó Jessica con una mezcla de preocupación y seriedad en su voz. Richard levantó la vista bruscamente, con un destello de confusión en los ojos antes de que volviera a su frialdad habitual. «Tú también empiezas ahora. Tu madre ya me ha estado dando la lata y ahora te toca a ti». Jessica frunció el ceño y bajó la voz con suavidad. «Solo me preocupa tu salud. Tienes síntomas claros que podrían indicar un problema neurológico grave. Creo que deberías hacerte una revisión cuanto antes». Richard dejó caer los cubiertos sobre la mesa de golpe, con la cara roja de ira y los ojos entrecerrados mirando a Jessica. «Lo diré una vez. No estoy enfermo, y no debes volver a sacar el tema en esta casa. ¿Entendido?». Margaret, que había guardado silencio hasta ahora, intervino con un tono preocupado. «Richard, Jessica tiene razón. Sé que no quieres oírlo, pero no podemos fingir que todo está bien». Richard se levantó de golpe de la silla, tirando su plato al suelo. El eco de la porcelana al romperse sobresaltó a todos. «Ya basta, Margaret. Estoy harta de tus quejas y de tus hijas. Soy el jefe de esta casa y nadie me obligará a hacer nada». Salió furioso del comedor, dando un portazo, dejando a Margaret y Jessica intercambiando miradas de decepción e impotencia. Desde un rincón de la habitación, Anna permanecía en silencio, como una sombra, observándolo todo. Le dolió el corazón al ver la frustración de las dos mujeres mientras intentaban salvarlo, pero en lugar de desesperación sintió que su determinación se fortalecía. No podía rendirse. Esa noche abrió con cuidado su pequeño cuaderno y anotó las últimas observaciones. 25 de julio. Richard mostró una ira intensa y reaccionó exageradamente a las sugerencias de evaluación médica de su esposa e hija. Los temblores en las manos aumentaron y el deterioro de la memoria fue significativo. La familia estaba en clara crisis. Se necesitaba intervención médica urgente. Mientras tanto, Margaret buscó a Jessica en la sala. La joven dio un sorbo a su té en silencio antes de hablar. «Mamá, papá está en grave peligro. Nunca lo había visto tan descontrolado. Creo que deberíamos hacer algo más drástico». Margaret asintió con gravedad. «Recibí una carta anónima hace poco que detallaba los síntomas de tu padre con mucha precisión. Al principio pensé que era una broma, pero ahora estoy segura de que quien la escribió tiene amplios conocimientos médicos. Esos síntomas son reales y peligrosos». Jessica abrió mucho los ojos. «¿Cuándo recibiste esta carta? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Tu padre la descartó de inmediato», suspiró Margaret. «Pero ahora creo que tenemos que actuar, quiera o no». Al pasar Anna, captó fragmentos de su conversación. Se le aceleró el pulso, un destello de esperanza iluminando la oscuridad. Quizás por fin su trabajo silencioso estaba empezando a llegar a la familia Brooks. Durante la semana siguiente, la tensión en la mansión aumentó. Richard hablaba poco con su esposa e hija,
y cada vez que mencionaban una revisión, estallaba en furia. El ambiente se volvió tenso, como un alambre tenso a punto de romperse, y todos intentaban mantener las distancias con él. Anna continuó su cuidadosa vigilancia, registrando cada señal. Mareos repentinos, desorientación en pasillos familiares, olvido de la contraseña de su computadora personal que usaba a diario. Esa tarde, se encontró con Patricia en el jardín trasero y rápidamente le contó los últimos acontecimientos. Patricia escuchó, con expresión cada vez más seria. Esta situación es realmente alarmante. No nos queda mucho tiempo. Si sigue negándose al tratamiento, podría sufrir una complicación repentina e irreversible. Anna suspiró, con la preocupación grabada en la voz. ¿Qué más puedo hacer, doctora? Patricia. La mirada de Patricia era firme y resuelta. Sigue documentando cada síntoma, por pequeño que sea. Toda evidencia importa. Prepararé un plan para hablar directamente con Margaret y Jessica. Esta vez, creo que podemos persuadirlos. Anna sintió con determinación. Comprendía que la lucha contra los prejuicios, la terquedad y el orgullo de Richard había llegado a un punto crítico. Su vida, el destino de la familia Brooks y su propia dignidad estaban en juego. Pero la pregunta persistía. ¿Bastarían los sacrificios silenciosos de Anna para despertar a la familia Brooks antes de que fuera demasiado tarde? ¿O la arrogancia inquebrantable de Richard los arrastraría a todos a una crisis sin retorno? Tras muchas noches de insomnio luchando con sus pensamientos, Margaret decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo a Richard destruirse a sí mismo. Con la ayuda secreta de su hija Jessica, organizó una reunión especial en la finca de Brooks, invitando a miembros clave de la junta directiva de la empresa. Aparentemente, era una reunión para discutir nuevas estrategias comerciales. En realidad, era algo completamente distinto. Una intervención sanitaria que Richard jamás imaginaría. Anna observaba en silencio y ayudaba discretamente a Margaret con los preparativos, con el corazón oprimido por la preocupación. Sabía que esta reunión podría ser la última oportunidad para salvar a un hombre que parecía decidido a arriesgar su vida. Esa noche, la sala principal de la mansión fue preparada con esmero. La gran mesa de madera estaba cubierta con un mantel blanco impecable, y sobre ella se encontraban los historiales médicos que Jessica y Margaret habían recopilado en secreto, junto con un informe preliminar de Patricia Williams, la respetada neuróloga jubilada. Uno a uno, los miembros principales de la junta directiva fueron llegando, con rostros serios. Margaret les había informado discretamente a todos del verdadero propósito de la reunión. Richard entró con el rostro frío y los ojos llenos de irritación y sospecha. Al mirar a su alrededor, intuyó de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué no me avisaron de esta reunión? Margaret se levantó, con voz serena y amable. Richard, siéntate, por favor. Tenemos algo muy importante que hablar. La miró con cansancio antes de sentarse en una silla, observando la sala con abierta desconfianza. Jessica habló, con un tono amable pero firme, mientras miraba a su padre a los ojos. Papá, todos aquí estamos muy preocupados por tu salud. Necesitamos tener una conversación honesta sobre si debes acudir a un médico de inmediato. La mano de Richard golpeó la mesa con fuerza, con los ojos encendidos y la voz atronadora. Así que esto es una pequeña emboscada patética. ¿Creen que soy un viejo tonto y pretencioso? James Reynolds, un alto cargo de la junta directiva, habló con voz tranquila pero firme. Richard, solo queremos lo mejor para ti y para la empresa. Es evidente que últimamente has tenido serios problemas de salud
y no podemos seguir ignorándolos. Richard se volvió hacia James, con una mirada llena de desprecio y hostilidad. ¿Y quién demonios te crees que eres para decirme qué hacer? No olvides quién construyó ese imperio. No necesito consejos, y menos de un grupo de novatos inútiles como tú. Los demás directores guardaron silencio, intercambiando miradas inquietas. Margaret se acercó a Richard con voz suave y suplicante. Por favor, cálmate. Hacemos esto porque nos importas. Si aceptas ir al hospital ahora, todo podría salir bien. Se giró hacia ella, con el rostro enrojecido y la voz temblorosa de rabia. ¿Te importa? Me estás humillando delante de todos. Dije que estoy bien y punto. No te atrevas a desafiarme otra vez, Margaret. Afuera de la puerta entreabierta, Anna permanecía inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba. Los síntomas de Richard eran más pronunciados que nunca. Le temblaban las manos violentamente, respiraba aceleradamente y se le acumulaban gotas de sudor en la frente. La enfermedad estaba alcanzando un punto crítico. Jessica mantuvo la compostura, con voz firme pero urgente. Papá, por favor, deja de ser terco. Tu condición es extremadamente peligrosa. Si no me escuchas, podrías estar jugando con tu vida. Richard se puso de pie de un salto, temblando mientras la señalaba con el dedo a la cara, gritando: ¡Cállate! No tengo una hija como tú, traidora. El aire en la habitación se heló. Jessica se quedó paralizada. El dolor en sus ojos era profundo y profundo. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Margaret abrazó a su hija, hablándole desde su propio dolor. Richard, ¿has perdido la cabeza por completo? Jessica es nuestra hija. Estás lastimando a quienes más te aman. Richard se tambaleó, con la mirada confundida y la voz débil pero aún desafiante. No, no estoy loco. Todos ustedes están locos. De repente, se agarró la cabeza con agonía. Le fallaron las piernas y, para sorpresa de todos, se desplomó en el frío suelo. «Richard», gritó Margaret presa del pánico, corriendo a su lado. Jessica se arrodilló junto a su padre, comprobando sus signos vitales. Anna irrumpió en la habitación, olvidando toda vacilación y resentimiento pasado. Se arrodilló, le tomó el pulso a Richard y se dirigió a Margaret con firmeza. «Señora Brooks, está sufriendo un derrame cerebral grave o un evento neurológico grave. Necesitamos llamar a una ambulancia de inmediato». Las manos de Margaret temblaban mientras marcaba a los servicios de emergencia, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Anna ayudó en silencio a Jessica a estabilizar a Richard, con una concentración inquebrantable. En lo más profundo de su ser, se aferraba a la esperanza de que ese momento finalmente despertara al hombre que había pasado años rechazando su ayuda. Pero la pregunta persistía. ¿Bastaría esta intervención tensa y desesperada para salvar la vida de Richard? ¿O su orgullo y terquedad lo llevarían a un final trágico sin retorno? La ambulancia gimió al entrar a toda velocidad en la urbanización Brooks, con luces rojas destellando en las ventanas como una advertencia para todos los que estaban dentro. En la opulenta sala de estar, Richard seguía inmóvil en el frío suelo, respirando con dificultad y con el rostro ceniciento. Margaret se aferró a Jessica, ambas temblando mientras los paramédicos entraban corriendo y subían a Richard a la camilla. Anna permanecía en silencio a un lado, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos aún temblorosas por la tensión. Justo cuando los médicos llevaban a Richard en silla de ruedas hacia la ambulancia que lo esperaba, Margaret se volvió hacia Anna con los ojos llenos de gratitud y preocupación. «Anna, gracias por ayudarme. Sin ti y Jessica, de verdad no sé qué habría hecho», respondió Anna en voz baja pero firme. «Señora Brooks,
Creo que debería saber algo importante antes de llegar al hospital. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, con curiosidad y preocupación reflejadas en su rostro. ¿Qué ocurre? Anna respiró hondo, armándose de valor para sostener la mirada de Margaret. La carta anónima que recibiste. Era mía. Llevo semanas documentando detalladamente los síntomas del señor Brooks. Se lo envié no solo a ti, sino también a la junta directiva de la empresa, con la esperanza de que actuaran, pero todos lo ignoraron, considerándolo la imaginación infundada de una criada poco fiable. Margaret se quedó paralizada, con una expresión que pasaba de la sorpresa a la conmoción, intentando procesar la revelación. ¿En serio, Anna? ¿La junta sabía de esto? Anna asintió con voz grave. Sí, señora. Hice todo lo posible por salvar al señor Brooks, pero se negó y la junta, temerosa de molestarlo, guardó silencio. Su orgullo y terquedad nos han traído hasta aquí. Margaret se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Jessica la atrajo hacia sí con ternura y le dijo: «Mamá, ya nos ocuparemos de esto más tarde. Ahora mismo necesitamos estar en el hospital con papá». Margaret asintió rápidamente, secándose las lágrimas. Ella y Jessica subieron a la ambulancia, pero antes de irse se volvió hacia Anna una vez más, con una mezcla de dolor y profunda gratitud en sus ojos. «Anna, ¿vienes con nosotros? Creo que Richard te debe una disculpa sincera cuando despierte». Anna asintió levemente, sintiendo que se le quitaba un peso del corazón. Por fin, la familia Brooks comprendió lo que ella había intentado hacer todo este tiempo. En el hospital, Richard fue trasladado de urgencia a una unidad de urgencias especializada. Médicos y enfermeras actuaron con rapidez, solicitando escáneres y pruebas cerebrales urgentes. En la sala de espera, Margaret, Jessica y Anna permanecieron sentadas juntas en un tenso silencio. Casi una hora después, el jefe de neurología, el doctor Jonathan Harris, apareció con rostro serio. Se acercó a Margaret y Jessica, hablándoles con cautelosa claridad. «Señora Brooks, he revisado la resonancia magnética de su esposo y todos los resultados de las pruebas. Su estado es extremadamente grave. Tiene un aneurisma cerebral grave, que podría ser fatal en cualquier momento si no se opera de inmediato». Margaret temblaba, aferrándose a Jessica en busca de apoyo mientras nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. «Doctor, ¿podrá sobrevivir a esto?» El doctor Harris asintió suavemente. Su voz contenía un hilo de esperanza, pero también una advertencia. «Tuvimos suerte de que lo trajeran a tiempo, unos minutos después, y podría haber sido demasiado tarde. Pero esta cirugía sigue siendo compleja y arriesgada. Haremos todo lo posible». Margaret agarró la mano de Jessica, respirando hondo para tranquilizarse. Luego se giró hacia Anna, que permanecía en silencio cerca. Sus ojos ahora reflejaban remordimiento y sinceridad. «Anna, lamento todo lo que has sufrido por parte de Richard y esta familia. Intentaste salvarle la vida a pesar del trato que te dieron. No tengo palabras para agradecerle». Anna sonrió con dulzura, su respuesta cálida pero firme. «Señora, solo cumplía con mi deber. Nunca podía dar la espalda cuando la salud de alguien estaba en peligro, sin importar cómo me trataran». Abrumada, Margaret abrazó a Anna, con una gratitud genuina que brotaba de su corazón. Jessica también dio un paso al frente, tomando la mano de Anna con admiración y cariño, cuando Richard fue llevado en camilla a cirugía de urgencia. Margaret y Jessica se sentaron juntas en la sala de espera. Anna se sentó un poco apartada, en silencio,
deseando que sobreviviera al peligroso procedimiento, que tuviera la oportunidad de arreglar las cosas. En ese momento, la dolorosa verdad quedó al descubierto. La arrogancia y el desprecio de Richard por su propia salud, combinados con el miedo y la cobardía de la Junta, lo habían llevado al borde de la muerte. Y, sin embargo, la persona a la que había considerado inútil fue la misma que lo salvó del abismo. La pregunta persistía. Una vez superada esta crisis, ¿reconocería Richard sus errores o volvería a hundirse en el mismo ciclo de orgullo y prejuicio que casi le había costado todo? El pitido constante del monitor cardíaco pulsaba suavemente a través de la habitación blanca y austera del hospital, devolviendo lentamente a Richard la conciencia después de horas de cirugía. La cabeza le palpitaba sordamente y le pesaban los párpados, pero al iluminar la tenue luz, se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital, con el cuerpo débil, indefenso como nunca antes. Su mirada nublada recorrió la habitación hasta que vio a Margaret y Jessica sentadas tranquilamente a su lado, con una mezcla de alivio y preocupación persistente en sus rostros. Margaret. Jessica, dijo con voz áspera y frágil. ¿Dónde estoy? Margaret corrió a su lado, tomándole la mano con suavidad, con la voz temblorosa por la emoción. Estás en el hospital, Richard. Te acaban de operar de urgencia por un aneurisma cerebral grave. El médico dijo que si hubiéramos esperado un poco más, no lo habrías logrado. Richard frunció el ceño con dolor al recordar la tensa reunión, su ira descontrolada, el dolor de cabeza aplastante que lo hizo desplomarse en el suelo. Y entonces, con más claridad que nada, recordó a Anna, la criada a la que menospreciaba, tomándole el pulso con urgencia, pidiendo ayuda con la serena precisión de un profesional. Su voz tembló de sorpresa y confusión. Anna, ¿qué hizo cuando me desmayé? Jessica miró a su padre a los ojos, con un tono firme, pero con un toque de compasión. Anna fue la primera en reaccionar. Reconoció que estaba sufriendo un derrame cerebral grave y pidió una ambulancia de inmediato. Si no hubiera sido por ella, no estarías aquí ahora. Las palabras de Jessica hirieron profundamente el orgullo de Richard. La vergüenza lo inundó al recordar cada insulto, cada mirada despectiva que le había lanzado a Anna. La mujer a la que consideraba inferior e indigno había sido quien le salvó la vida. La verdad era tan humillante como dolorosa. «Necesito ver a Anna», susurró Richard, con un profundo arrepentimiento en la voz. «Necesito disculparme con ella». Margaret asintió suavemente, aunque la vacilación persistía en sus ojos. «Richard, no creo que sea el momento adecuado. Anna ha sufrido mucho por tu culpa. Puede que necesite tiempo». Richard apartó la mirada. El peso de la culpa y la impotencia lo oprimía más que cualquier dolor físico. Por primera vez en su vida, vio realmente las consecuencias de su arrogancia y sus prejuicios, y comprenderlo le dolió más que la propia enfermedad. En los días siguientes, Richard pidió repetidamente ver a Anna, pero ella cortésmente se negó cada vez. No quería que su disculpa fuera tan fácil. Necesitaba que comprendiera de verdad el daño que su comportamiento había causado. Continuó trabajando en la mansión discretamente, evitando el contacto directo, pero mantenía a Margaret y Jessica al tanto de su salud. Mientras Richard lidiaba con la culpa, estalló una crisis más pública. La noticia de que el poderoso director ejecutivo de una prestigiosa farmacéutica casi había muerto por ignorar su salud y por ignorar las advertencias de su propio empleado, se filtró rápidamente a los principales medios de comunicación y las redes sociales, que se llenaron de titulares. Un multimillonario director ejecutivo casi muere por arrogancia.
ignora las advertencias de los empleados y la discriminación en Brooks Corporation lo condena a muerte. La reputación de la empresa sufrió un duro golpe y el precio de sus acciones se desplomó. La junta directiva se apresuró a convocar reuniones de emergencia, pero el daño ya estaba hecho. James Reynolds, director financiero, y otros altos directivos que habían ignorado los informes de Anna fueron interrogados por los accionistas y la prensa, obligados a admitir sus errores. La vergüenza de su inacción era inconmovible. Margaret y Jessica presenciaron con dolor cómo la empresa que Richard había construido a lo largo de su vida era asediada. Se enfrentaron a los medios que prometían reformas y cambios, pero la pérdida de confianza y credibilidad era demasiado profunda como para repararla de la noche a la mañana. Desde su cama de hospital, Richard seguía cada noticia con gran pesar. Comprendió con absoluta claridad su responsabilidad por el colapso. Recordó cada vez que había ignorado las advertencias de Anna, cada vez que la había humillado en público. Este despertar tardío le dolió mucho más que la enfermedad que casi lo mató. En esos largos e inquietos días, Richard se dio cuenta de que una simple disculpa nunca sería suficiente. Tendría que demostrar con hechos que había cambiado si quería enmendarlo. Pero ¿podrían estas nuevas intenciones sanar las profundas heridas que le había infligido? ¿Y estaría Anna, después de soportar tantos prejuicios y dolor por su parte, dispuesta a aceptar una disculpa sincera del hombre que una vez la menospreció más que a nadie? Con el paso de los primeros días turbulentos, la historia de Richard Brooks y la criada a la que una vez había despreciado se extendió rápidamente por todo el país. Los principales medios de comunicación lo cubrieron sin descanso, convirtiendo el incidente en un poderoso símbolo contra el racismo y la arrogancia tóxica en la cultura corporativa. Richard, antaño símbolo de éxito y poder, se había convertido en el blanco de duras críticas públicas. Artículos, reportajes televisivos y análisis exhaustivos en redes sociales pusieron al descubierto el desprecio del director ejecutivo por la vida humana, su peligrosa terquedad y la arrogancia que lo había llevado al borde de la muerte. La historia de Anna Washington, una mujer negra que había sido humillada y menospreciada por este hombre adinerado, y que sin embargo se convirtió en la única persona lo suficientemente valiente como para salvarlo, no hizo más que acentuar la amarga ironía y la crueldad del arraigado prejuicio racial en las grandes corporaciones. Bajo una inmensa presión pública, la junta directiva de Brooks Pharmaceuticals no tuvo más remedio que celebrar una conferencia de prensa pública para abordar el escándalo. Los altos ejecutivos que habían ignorado las claras advertencias de Anna, en particular el director financiero James Morrison y la jefa de recursos humanos Sandra Phillips, se encontraban ahora en el centro de la creciente indignación pública. Ambos fueron duramente criticados por la prensa por desestimar la precisión de los informes médicos de Anna simplemente por prejuicios raciales y su temor al poder autoritario de Richard. Grabaciones filtradas de reuniones anteriores revelaron que Sandra y James menospreciaron las preocupaciones de Anna e incluso sugirieron que la despidieran por armar un escándalo sin fundamento. En una semana, la junta directiva se vio obligada a despedir a Morrison y Phillips de sus puestos directivos, alegando negligencia grave, falta de ética profesional y violación de los valores fundamentales de la empresa. La empresa también prometió reformas radicales, con un fuerte énfasis en la implementación de políticas de diversidad para prevenir la discriminación en el futuro. Mientras tanto, Richard yacía en su cama de hospital, con el corazón dolido con cada nueva noticia sobre la empresa. Lo que una vez consideró la cumbre de su carrera, ahora se derrumbaba bajo el peso del escrutinio público y la justicia. Pero lo que más lo atormentaba era el profundo remordimiento que sentía por su crueldad y prejuicio hacia Anna.
la única persona que tuvo el valor de salvarlo cuando todos los demás le dieron la espalda. Anna Washington se convirtió rápidamente en una figura nacional. Periodistas y cadenas de televisión competían por conseguir entrevistas exclusivas con ella, ofreciéndole honorarios sustanciales. La compañía incluso envió abogados para proponer un acuerdo generoso y apaciguar la ira pública. Pero Anna rechazó cortésmente todas las ofertas. Una tarde, Margaret fue a buscarla a su pequeño sótano de la mansión. La miró con calma mientras recogía sus pertenencias, como si estuviera lista para irse en cualquier momento. «Anna, no sé cómo expresar la gratitud que mi familia y yo sentimos por ti», dijo Margaret con una voz llena de sincera emoción. «Sé que has rechazado todas las ofertas de compensación y entrevistas con los medios, pero déjame preguntarte una última vez. ¿Estás segura de que no quieres aceptar nada?» Anna hizo una pausa y sostuvo la mirada de Margaret con una voz firme pero amable. «Señora, no quiero dinero ni fama. Lo único que espero de esto es que la gente tome conciencia de las terribles consecuencias de la discriminación. Quiero que todos entiendan que el valor y la dignidad de una persona no dependen de su estatus, color de piel u ocupación. Si la sociedad puede cambiar su percepción de las personas, será la mayor recompensa que podría pedir». Los ojos de Margaret brillaron con lágrimas al mirar a Anna. Un profundo respeto y admiración la invadió por la mujer que le había enseñado a su familia una lección tan poderosa sobre la compasión y la dignidad humana. En los días siguientes, Anna abandonó discretamente la mansión Brooks y regresó a su vida sencilla. Se mantuvo alejada de los focos, pero su imagen y su historia siguieron inspirando en las redes sociales. La gente hablaba de Anna como el ejemplo más auténtico de valentía, dignidad y altruismo ante la injusticia. Richard, por su parte, ahora comprendía que, para expiar verdaderamente sus actos, necesitaba algo más que una disculpa sincera a Anna. Tendría que usar su dolorosa experiencia para luchar por la igualdad y desmantelar los peligrosos prejuicios que una vez encarnó. Pero tuvo Richard el coraje de salir de la sombra que había creado, enfrentarse a Anna y cambiar de verdad. Y serían estas lecciones aprendidas con tanto esfuerzo lo suficientemente poderosas como para transformar todo un sistema que durante tanto tiempo había devaluado a personas como Anna. El tiempo pasó rápido, pero la historia de Anna Washington y Richard Brooks siguió dejando una profunda huella en el público estadounidense. 6 meses después del escándalo que sacudió al país, Anna recibió una noticia inesperada. Recibiría el prestigioso Premio Nacional al Coraje y la Integridad por su valentía, dignidad y firmeza contra la injusticia y los prejuicios sociales. La ceremonia de entrega de premios se celebró en el Centro Kennedy, uno de los monumentos culturales más reconocidos y distinguidos de Estados Unidos. Altos funcionarios, representantes de organizaciones de derechos humanos, activistas sociales y miles de ciudadanos se reunieron en el gran salón, deseosos de ver en persona a la mujer que se había convertido en un poderoso símbolo de la lucha contra el racismo. Antes de que comenzara el evento, Anna permaneció en silencio tras bambalinas, con la mirada fija en el uniforme de sirvienta que había usado durante años al servicio de la familia Brooks. Hoy, ese mismo uniforme sencillo, antaño despreciado y menospreciado, sería donado al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, D.C., para servir como un símbolo contra la discriminación y como recordatorio de que la dignidad y la compasión nunca se ven limitadas por el estatus social ni el color de la piel.